Ahora, en cuanto a lo orgánico, como acaba de decir, ¿cómo está la Senat? ¿Cuál es su diagnóstico de situación? Las publicaciones que se han hecho en el Grupo de la Nación sobre los indicios de corrupción de funcionarios de diferentes rangos y categorías en la Senat nos da la pauta de que existe hubo una falta de control en cuanto a al nivel de lealtad de los funcionarios. Y eso es gravísimo. Es gravísimo, ¿por qué? Porque estos funcionarios que están realizando tareas tan sensibles como las escuchas, están administrando las escuchas, están administrando los criterios para presentar al juzgado, porque finalmente todo elemento investigativo, señor Dos Santos, es útil cuando se llega al momento del juicio oral. Entonces, si este ciudadano, esta joven o este joven está escuchando y está administrando según sus criterios o criterios que le están imponiendo, entonces la Senat no está cumpliendo su tarea. Y con esta cantidad de informaciones que estamos accediendo la sociedad en general, de la forma en que se estaba manejando o el nivel de enriquecimiento que están teniendo algunos funcionarios, entonces nos da la pauta de que está mal la institución en el sentido de que no está ejerciendo un control adecuado sobre sus órganos de inteligencia. ¿Cómo se supera este tipo de circunstancias y de malos manejos? Y con una mano dura de la administración, del ministro. Y del momento que con todo este flujo de información, esta tormenta de informaciones que hemos tenido acceso a la ciudadanía y el silencio del ministro o de la ministra de la Senat, el silencio podría ser un silencio discreto cuidando algunos detalles o lo que fuera, pero si pasa 15 días, 22 días está pasando y no toma ninguna respuesta, entonces tenemos que hablar de un silencio cómplice. Y lo grave del caso es que el gobierno no está adoptando ninguna medida correctiva sobre esa situación cuando que falta todavía más de un año para hacer entrega oficial de este gobierno. Ahora, en materia organizativa, ¿hay mucho por optimizar en esa institución? Mire, los recursos humanos de la Senat son valiosísimos. Es un elemento de inteligencia bien utilizado, es un elemento de inteligencia demasiado importante, es uno de los elementos de seguridad más importantes que cuenta el país, porque la experticia y el entrenamiento que tiene esa gente es muy buena, pero debe ser canalizado para los fines concretos y para los fines que le acuerda la ley. Entonces, cuando usted no controla, cuando usted pierde el control por A, B, C de motivos, entonces ahí ocurren este tipo de desmanes. Y yo no quiero echar más leña sobre el fuego, pero hay que escarbar. Si se encuentra, se comprueba, una autoridad federal del Brasil comprobó que el ministro Yucio tenía relaciones con un Vinicius, por ejemplo. O cuando hubo una operación fallida en Ciudad del Este, donde por una niñería se dejó escapar al buscado en un parque cerrado como es este complejo habitacional de Ciudad del Este. Entonces, ¿qué uno puede pensar? ¿Cómo puede pensar de cuál es la actitud que tienen las autoridades? O cuando salta, por ejemplo, una resolución en la cual se levantan los controles en los puertos. Cuando que la tendencia te está diciendo de que Paraguay forma parte de la hidrovía, que aquí se está realizando una reingeniería y que se están contaminando productos nuestros, productos de exportación. Entonces esa suma de acciones nos da la pauta de que está mal, estuvo mal y está mal y no hay ninguna acción correctiva. La consecuencia termina siendo La aún más consecuencia grave. va siendo para el país, para la imagen y el nivel de credibilidad que puede tener este gobierno. No, pero además la consecuencia termina siendo más grave porque termina infectando al líder. O sea, la narcopolítica infecta a los liderazgos. Totalmente. Ningún gobierno puede decir de que no fue expuesto al narcotráfico. Eso es imposible decir. Acá no estamos para hacer ese tipo de cuestionamiento. Pero si usted
no adoptó ni una sola medida correctiva, aun cuando que los hechos, la sumatoria de hechos te están diciendo que tenés que corregir o que tenés que intervenir y no lo haces, entonces ese silencio de discreción pasa a ser un silencio cómplice. Así mismo. Ahora, ¿cómo está la cooperación internacional al respecto de la lucha contra el narco en Paraguay? Y fíjese, hoy por hoy luchar contra el narcotráfico en el Cono Sur no podemos hablar solamente de una institución. Y le voy a hacer un ejemplo claro. Aquí a nivel nacional, Senat y Policía Nacional, que son los dos órganos por ley que están acreditados para el combate al narcotráfico, no pueden hacer ningún tipo de tarea sin la colaboración de la aduana, de la DINAC, de migraciones, una serie de instituciones por más que no tengan una autoridad legal para operaciones de tipo penal, persecuciones de tipo penal, la colaboración que ellos puedan brindar es de extrema necesidad e importancia. Le voy a dar un ejemplo. Mediante la acción de la DINAC, en el gobierno de Cartes se han decomisado cerca de 60 aviones. 60 aviones narcos han sido inutilizados. ¿Por qué? Porque se ha constatado a través de los planes de vuelo que proveyó la DINAC para que se pueda constatar de que esos vuelos no eran vuelos de paseo para turistas, sino eran para el narcotráfico. Pero usted me va a decir, bueno, ¿y la DINAC qué tiene que ver con eso? Por supuesto, tiene una colaboración. Y estamos hablando a nivel nacional. Ahora bien, si extendemos esa necesidad de cooperación mutua a otros países, entendemos que tenemos que trabajar sí o sí con la DEA, que es un organismo de antidroga demasiado importante porque tiene ramificaciones en todo el mundo. La Policía Federal de Brasil, le tenemos al sistema de inteligencia argentino, le tenemos aliados estratégicos en Chile, tenemos aliados estratégicos en la Europol. Los hechos nos están diciendo que tenemos que trabajar en una estrecha colaboración con esas fuerzas. Le tenemos a la Policía Antidroga del Uruguay. No olvidemos de que uno de nuestros puertos de salida es Nueva Palmira. Entonces, esa cocaína que se está contaminando en un contenedor de soja o en un contenedor de arroz o de carbón, o va a Rosario, va a Buenos Aires o va a Palmira. Claro. Lógicamente tenemos que trabajar en coordinación con esas fuerzas. Si es que con tanta polución o con tanta contaminación en la cual la Senat tiene un alto grado de responsabilidad actualmente, ¿cuál va a ser el grado de credibilidad que los otros organismos le pueden dar a esa institución? Acá el daño que le produce al país esta situación tiene muchísimos niveles. La imagen país, tenemos la economía nuestros niveles de exportación, la credibilidad de nuestros empresarios que están invirtiendo millones y millones de dólares para darle trabajo a nuestra gente, a nuestros compatriotas. Tenemos el grado de credibilidad de las instituciones de control. Esto es una polución demasiado grande, señor. Marihuana, es casi un género menor atendiendo los volúmenes, pero la marihuana que se genera, que se produce, que se ensila en Paraguay, tiene por mercados Argentina y Brasil. Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Ok. Esos son nuestros mercados. Muchas veces la gente dice, ¿y por qué a la DEA no le interesa la marihuana? Porque no le llega a su mercado. Claro. Sencillo, no le llega a su mercado, no es de su interés. Ahora bien, para el Paraguay o para cualquier gobierno debería ser de sumo interés establecer programas de sustitución de ese medio agrícola. Porque al campesino o al propietario que permite los cultivos de marihuana en sus propiedades no le interesan las cotizaciones, no le interesa la imagen país, le interesa el nivel de vida de ese poblador. La sobrevivencia. Ahora, ¿con qué sustituís? La cotización de la marihuana siempre va a ser una cotización superior. Es irreemplazable. Este gobierno, por ejemplo, hay que resaltar de que ellos, por ejemplo, permitieron o se establecieron planes pilotos para de cultivo de la marihuana, una variedad que produce cáñamo, industrial. Esa es una alternativa válida para utilizar en algunas regiones. Por eso es importante entender. El programa alternativo
de cultivo de marihuana con énfasis en el cáñamo, en el que es de uso industrial, es válido para los departamentos de San Pedro, en cierta forma Canindeyú, Caaguazú, Caazapá. ¿Por qué? Porque ahí realmente los agricultores se dedican a ese rubro por la alta cotización que tienen en las chacras. Ahora bien, la marihuana que se cultiva en Amambay, frontera, la marihuana que se cultiva en los alrededores de Capitán Vado, en los alrededores de la última reserva forestal o en la reserva forestal que tenemos en el Canindeyú, esos cultivos usted no lo va a sustituir con cannabis industrial porque esos cultivos están siendo solventados por las organizaciones criminales del Brasil. Ahí está. ¿Entiende? Entonces los costos son, los precios son superiores. Son superiores y en esos lugares no prima ningún programa de cultivo alternativo porque esa gente responde a otros intereses. Entonces, mientras que el Estado no controle o no tome ninguna acción para atenuar la influencia de esos grupos en la frontera, es impensable intentar programas alternativos en esa zona. Claro. Pero eso no sirve para que uno quede con los brazos cruzados. Uno tiene que hacerlo ya con los comités de agricultores que están dedicándose al cultivo de marihuana. En Maracaná, por ejemplo, Maracaná, que es un distrito de Canindeyú, recientemente habilitado. Después tenemos en Requín, tenemos en la zona de los alrededores de Santa Rosa, tenemos en Carapaí, tenemos en la zona de Caaguazú, en la reserva de San Rafael. Esos son grupos de agricultores que se dedican al cultivo por la alta rentabilidad. Pero a esa gente sí le podés ofrecer a cultivar la marihuana de uso industrial porque ellos ya lo saben, ellos ya conocen el rubro. Claro. Y sería una fuente importante y sería un voto de confianza. Porque entre los cultivos que conocemos, sí, incluso aquellos que tienen rangos de exportación, no existe ninguno que se pueda comparar en rentabilidad. Pregunto. Sí, existen conforme a los requerimientos. Hubo, por ejemplo, unos rubros muy interesantes. Bueno, tenemos el caso de los horticultores, que están exportando, por ejemplo, los horticultores o los productores de frutas, por ejemplo, que tienen... El problema es cómo transformas de la noche a la mañana a un productor de marihuana a un productor de tomates. Por eso le digo que en estas zonas rurales que se dedican al cultivo, inclusive que existe una suerte de organización de comités de agricultores, sí sería una opción válida presentarle como opción el cultivo de esta variedad de cannabis de uso industrial. Porque ellos ya tienen la experticia, y va a ser un desafío. Entonces, no es una acción, porque los agricultores están cansados de las bandas promesas del gobierno. Ahora, ¿quién protege? Se habló muchas veces de estas organizaciones criminales como el EPP y compañía. Sí. De cualquier manera, siempre que se hace un mapeo, te das cuenta que es una sábana corta, que es imposible que ese núcleo sea el protector. Entonces, tiene que haber un nivel de complicidad muy importante con las fuerzas de seguridad también, ¿no? Infelizmente es así. Porque, por eso le digo, el grado de influencia que tienen las organizaciones del crimen organizado del Brasil, llámese PCC, Comando Vermelho u otras organizaciones criminales que son provenientes de Río Grande do Sul, tienen influencia en la zona de frontera. Entonces, esa gente, ya sea a través de la intimidación, el temor, la coima, el soborno, están permitiendo que inclusive productores nacionales estén permitiendo el uso de sus campos y de sus montes para el cultivo de marihuana. Te da la pauta del nivel de control que tienen esas organizaciones. Claro. Un último tema que es preocupante y es relevante. Estamos hablando de una especie de cooptación del liderazgo orgánico en las penitenciarías. Orgánico es el Estado a cargo de sus instituciones, por parte de estas fuerzas también, ¿no? Totalmente. Si el PCC está realizando procesos de iniciación en las cárceles,
o si le tenemos, por ejemplo, a un clan Rotela, que es una organización puramente paraguaya, que está controlando los centros de consumo en Central y en las grandes ciudades, en otras regiones del país. Perdóname, cuando hablas de centro de consumo, cuando hablamos de un caso típico, Clan Rotela, ¿estamos hablando solamente de consumo de marihuana o estamos hablando de consumo en general? Estamos hablando de crack, estamos hablando de marihuana, estamos hablando de cocaína en dosis menores. Sí. No deja de ser importante combatir los efectos del clan Rotela. Sí. Porque el clan Rotela es el que está provocando los asesinatos en masa en Ipané, en Ñemby, los hallazgos de cadáveres que usted encuentra en la vera del camino, en la vera de los arroyos, en la zona de Ipané, Ñemby, o en la zona acá de Itá, toda esa zona. El hecho que ocurrió en San Bernardino, en ese evento, esos son productos de esta lucha interna entre el microtráfico. Dejaron de ser vendedores de Chespicel porque es una organización consolidada y el centro de poder le está operando en las cárceles. Es muy curioso porque parece paradójico, pero no hay lugar más seguro para gerenciar estos asuntos que la cárcel. ¿no? La cárcel. ¿Quién te molesta si ya estás en la cárcel? Entonces, justamente. O sea, lo que se tiene que mejorar es ese nivel de control. Por eso yo digo que cuando vamos a combatir, cuando estamos hablando de combate al narcotráfico, no solamente están involucradas la Senato, la policía, sino también todos los otros órganos que tienen algo que ver con la justicia o con el control de la justicia. Es una tarea de mucha coordinación, va a ser una tarea de patriotas. ¿Por qué? Porque la codicia es importante, forma parte de la naturaleza humana, la oferta siempre está latente, entonces limpiar esa imagen, erradicar esos males que están hoy por hoy, fueron intensificados en este gobierno, la corrupción, entonces es una tarea muy importante. Es ciclópea, pero hay que hacerlo, es cosa de buenos paraguayos. Gracias, coronel. Muy bien.